Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Román Alboix y esto es Apotegmas. Este vídeo en el que voy a tratar hoy un poco el tema de la Cábala, de los 4 mundos de la Cábala, que tienen mucho que ver con la alquimia y el desarrollo del alquimista. Esto es porque pienso hacer algunos vídeos relacionados con la alquimia, no como una serie, sino de manera random, cuando yo crea que tengo una información buena para dar toda junta a través de lo que voy acumulando ahora mismo y de lo que yo ya tengo acumulado. Así que bueno, esa es un poco la idea. Creo que este es un buen punto para comenzar y que se convalida muy bien con el vídeo que ya hice de Baphomet. Y sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Añadir antes de comenzar que estos son unas notas mías propias que yo tenía por ahí y las voy a comentar. Espero que se entiendan bien y no esté muy lioso. Pararé para explicar los puntos más importantes. Así que bueno, poneros cómodos y vamos a por ello, por fin. La doctrina de los 4 mundos concierne a la evolución divina, el desarrollo de la conciencia, la voluntad no creada. Es la operación por la que se manifiesta o salen enlaces de la deidad y se establecen así a los 4 mundos. Son tipos de flujo de la voluntad no creada. La voluntad no creada es la voluntad de Dios, esa por la que Él empieza diciendo hágase la luz, hágase la tierra, hágase los mares, etc. Uno de los mundos está y pertenece a Malkuth. Malkuth es el mundo material, en lo físico. Los otros 3 mundos coinciden con los verbos de la Biblia para describir la creación, sean estos crear, formar y hacer. Hacer en el sentido de fabricar, no de hacer la cena. Y van debajo del mundo de la emanación. Los 4 mundos son, tal como describo y os dejo en pantalla: Atzilut, que es la emanación o inspiración; Bria, que es la creación; Yetzirah, que es la manifestación; y Asiah, que es la acción. Rosenroth lo llamaría Mundus Factionis. Rosenroth tiene un papel importante porque es el escritor de la Cábala de Nudata, que luego traduciría a Mathers. Es la forma en la que Occidente, o los occidentales más bien, pueden acceder a la Cábala y a los textos rabinos, con conceptos que nosotros podemos entender fácilmente sin necesidad de estudiar judaísmo. Por eso Norbert Rosenroth es bastante importante. Dios y Shekinah, entendamos Shekinah como una especie de Espíritu Santo, aunque es un tanto diferente, pero nos puede valer para entenderlo así. Dios y Shekinah tienen lugar en Atzilut. Cuando Shekinah desciende, los ángeles de Bria, que es el mundo en el que viven los ángeles, se unen a su vez a Dios, y así ocurre conforme Shekinah desciende hasta Asiah. Antes de Shekinah sería esa... para unirse a Dios hay que ser consciente de Shekinah. Shekinah podemos entenderla pues como la lux, que yo la menciono mucho, es la forma en la que yo lo llamo, o luz astral, como lo llamaría Leví, y también lo llaman la masonería, o el azot alquímico. Crowley también lo llamaría el gran trabajo. Es ser consciente de esa luz. Si no se es consciente, no se puede uno unir a Dios. Y esto vale para el cura, para el cabalista, para el alquimista, para el mago o para el invocador de demonios, todos por igual. No hay manera de conocer los secretos si no se tiene conciencia de esta luz.
En el Zohar encontramos otra división de 3 mundos. Esta es distinta a la que da en el Zohar. Los mundos divinos escondidos. El primero es desconocido para todos, salvo para Dios. El segundo corresponde con Atzilut y el tercero con Briah. Ese misterioso primer mundo se asocia a Ein Sof. Ein Sof está por encima de todo, ¿no? Estaría por encima del mundo de las ideas de Platón o de Keter en la Cábala, y es donde Dios y su luz y su Shekhinah están juntos. Para que Dios pueda comenzar a crear, tiene que separarse de esa luz. Por eso en el Génesis nos dice Dios aleteaba por encima de las aguas. Esto va a tener sentido en un momento. Rosenroth explica que la palabra jardín en hebreo se dice pardes, se unen los 4 mundos, y esto se debe a entender como el paraíso, siendo que las cualidades se describen en sus iniciales, las iniciales de la palabra jardín, que es pardes en hebreo. Así, escritura pertenece a Siá, y se refiere a la escritura, a la palabra divina. Generalmente va a ser la Torá o la Biblia, pero vale para cualquier libro inspirado, por ejemplo, el Corán. El sentido, el siguiente sería el sentido simbólico, el de Yetzirah, que es en el que están los símbolos, el significado de los símbolos. El sentido alegórico, que es en el que, por ejemplo, Jesucristo explica pues sus alegorías y tal. Y el sentido cabalístico está en Atzilut. En Génesis 2, 11 al 14 nos habla de un río que se divide en 4 brazos. Esto lo comento porque tiene que ver con lo que comenta Rosenroth. Cada río se puede asociar a cada uno de los mundos de la siguiente manera. Así, Yetzirah será el Hidekel o Tigris, dependiendo de la versión de tu Biblia. Briah será el Giyón, Atzilut el Pisón, y Asia el Éufrates o Frat, también dependiendo del nombre que le den la versión de tu Biblia. Quizá nos interesa más el Atzilut, que es el que se asocia al Pisón, y rodea la tierra de Javilá, donde hay oro, bedelio y ágata. Todo lo que tenga que ver con materiales tiene relación directa con la alquimia. El ágata es una piedra del lamen que llevaban los levitas, los descendientes de Aarón, los sacerdotes hebreos. Y el bedelio es un tipo de resina para velas o incienso. Estos materiales se utilizarán luego se utilizan o los mencionan los alquimistas para hacer sus operaciones respecto siempre a estos temas. En ambos casos son asociaciones de los Rosacruces, es decir, tanto lo del Pardes, porque Rosenroth era Rosacruz, como lo de los 4 ríos, son asociaciones Rosacruces que luego amplía y hereda la Golden Dawn. La Golden Dawn es un spin-off de los Rosacruces, para explicar los 4 mundos de diferentes maneras, acordes a su sistema de iniciación. Quizá es algo que nos interesa menos hoy, pero es bueno estar ahí. Estos 4 mundos también se asocian a los elementos, al igual que la iniciación. Pero vamos a continuar. Cada mundo tiene su propio árbol de la Cábala con sus 10 sefirot, y así se repite de manera infinita, siendo una similitud con la flor de la vida de la geometría sagrada,
Yo la geometría sagrada no la sigo mucho porque está muy corrupta con la nueva era, aunque no tengo nada en contra de ella. Tiene una base y unos cimientos bastante válidos. En el mundo de la manifestación, Dios está en el estado Tohu. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Dios se revela a sí mismo bajo la hipóstasis Shaddai. Es decir, esto es lo que comentaba antes de que Dios se tiene que separar de la luz para saber que existe. Cuando ya hay luz en la creación, se pasa a la condición Bohu, es decir, que se presenta a la hipóstasis de Sabaoth, que sería el acto de crear. Esto viene de la frase hebrea Tohu va Bohu en el Génesis 1, 2 y 4 y representa el paso de la tierra con luz y sin luz. Es decir, el mundo, entendiendo el mundo en el sistema filosófico de los griegos antiguos, el universo, antes de ser creado y después de ser creado. O lo que es lo mismo, mientras Dios, Shekinah, aletea sobre las aguas, y como continúa una vez se crea la luz y continúa la creación. Entonces eso. Estas aguas sobre las que aletea Dios al principio en el Génesis 1.1 son las mismas del mito egipcio o las mismas del mito sumerio, o en el mito nórdico también lo encontramos, y también lo encontramos en las aguas de Brahma, de lo que todo desciende y de lo que todos somos gotas de ese mar de Brahma. Esa es un poco la idea que establece la cábala y la alquimia. Esto es interesante, pues el paso que se representa también en el ritual del pentagrama, esto por ponerlo en forma útil, en este caso es a modo de ascenso, es decir, el que hace el ritual del pentagrama asciende de Así a Briah. Lo que nos está explicando la cábala ahora mismo en los 4 mundos es cómo descender, pero el proceso es el mismo. En el Génesis nos habla de Atzilut a Briah, es decir, Dios baja de Atzilut a Briah y nosotros trataríamos de ascender de Así a Briah. La misma referencia a Tohu va Bohu la encontramos en el Salmo 29, 3, 4, donde nos habla del paso de Yetzirah a Atzilut a través de las analogías con los elementos, aunque quizá la referencia más clara de los 4 mundos a los elementos la encontramos en Primero de Reyes 19, 11 y 13. Elías en ese pasaje nos explica lo mismo añadiendo 2 ideas más, que son las siguientes. La relación de los mundos con los 4 elementos, es decir, qué relación tiene Atzilut con fuego, etcétera, etcétera, la relación que tienen estos mundos con los elementos, y la voz que corresponde a la G final, la G de Yod He Vau He, que es Shekinah. Esto es importante porque Shekinah se extiende desde Ein Sof, por encima del mapa de la cábala, hasta abajo del todo, y conforme baja pierde fuerza. La G primera de Yod He, esta segunda G, sería, por ponerlo por alguna manera en modo gnóstico, la madre creadora, la que crea la materia, y la G final es la novia del mundo. Esto, pues, ya lo he dicho muchas veces en otros vídeos, tiene concordancia con cualquier mitología. También lo tenemos en el cristianismo con la María, la prometida de José, que luego es la madre del Cristo. Estas serían las 2 Gs. Atzilut corresponde con el Yod, se asocia a Keter, Jokma y Binah a esa primera trinidad. Briah se asocia con la segunda G, y que se establece en la segunda trinidad a Geset, Geburah y Tiferet. El primero, Atzilut, sería el macrocosmos y el segundo sería el microcosmos. Yetzirah sería Vau y va con Netzat, Hod, Yesod.
Y esto pertenecería a lo que podemos llamar como el mundo astral, donde se desarrollan los sueños y los pensamientos. Asia sería esta última G, la novia del mundo, que se relaciona a Tierra y a Malkuth, como es evidente. Las hipóstasis de Dios son 3 y pertenecen a Keter, Jokma y Binah. Esto es lo de la Trinidad cristiana, Dios Padre y Espíritu Santo. Estas se simbolizan con la letra Shin. La Trinidad se simboliza con la letra Shin, que es el fuego primordial, el fuego de la creación, el elemento alquímico por azufre. Son también los 3 hombres que ve Abraham en el Génesis 18.1 y Jacob en el Génesis 32.31. Jacob solo ve la tercera hipóstasis, solamente vería al Espíritu Santo, que procede de las otras 2. Los Sefirot son como se contienen... Los Sefirot son carros que contienen los grados de la esencia divina. Y como he dicho, van descendiendo, es esta luz, porque Dios no baja, sino que es la luz, es Shekinah o el Espíritu Santo, lo podemos llamar, que desciende y conforme llega más abajo pierde más potencia. En el Zohar se explica que en Briá Dios creó a las formas de las conciencias o los ángeles, las ideas de Platón, para poder manifestarse mediante modos divinos. El alma, por ejemplo, o el Atman hindú, caería desde el mundo de Briá hacia el mundo de Asia, hacia el mundo físico. En Yetzirah produce el patrón, idea o arquetipo del cosmos visible y material. Todo lo que nosotros concebimos o podemos concebir pertenece a Briá. Lo que está por encima nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, nosotros no podemos comprender la infinitud o la eternidad. Que Dios exista antes incluso de que Él sepa que existe. Si tomamos la teoría de Spinoza, por ejemplo, en la que él dice que la naturaleza, que Dios es la naturaleza, Deus ibe natura, que significa literalmente Deus, o sea la naturaleza, Dios, o sea la naturaleza. Bueno, pues si tomamos eso, se entiende muy bien, porque la naturaleza existe antes de cualquier teoría científica como lo explique, y es lo que, por ejemplo, se trata de buscar en ciencia, pero existe también antes del motor inmóvil de Aristóteles, o existe antes también del demiurgo y del uno platónico y neoplatónico. Dios se tenía que dar cuenta y separarse de esa luz para que la luz descendiese y así las cosas puedan ser creadas. Por eso lo primero que crea es la luz. Y esto es lo podríamos llamar un mito continuo en la mayoría de las mitologías. Siempre lo primero que se va a crear va a ser la luz y las formas se van a crear por la palabra, como copias de esos pensamientos de Dios. Así Dios, por ejemplo, dice, hágase la luz. Esta luz correspondería con Shin, correspondería con el azufre alquímico, y la palabra que reproduce esa luz sería el aire, el elemento aire primordial, el mercurio alquímico. La división, bueno, os voy a dejar también aquí una división astronómica de la Cábala que es muy útil para comprender la alquimia occidental o la alquimia árabe, porque la alquimia occidental es solamente un
un avance de lo que ya sabían, de lo que ya traen los árabes, pues, a través de sus pensadores, a través del Picatrix y a través de otros muchos textos. Bueno, eso lo voy a dejar en pantalla, pero tenemos que entender que en esa época en la que se estaba expandiendo la alquimia, no solo se tenían 7 planetas. A día de hoy, pues también conocemos a Urano, Neptuno y Plutón. Y eso hace que la nomenclatura cambie un poco. Así que voy a intentar dejar eso también de manera clara en el esquema. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y podremos continuar con más cosas más adelante. Simplemente recordad que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es vuestra. Ya nos vemos.